Bienvenidos a Rutas de Lectura, espacio de la Cinemateca de Bogotá. Me han invitado en este extraño mes de abril para hablar de un tema y sugerir lecturas y curiosidades relacionados con la llegada del cine a Colombia, pues cumplimos 123 años de ese acontecimiento. En Bogotá, el cine está documentado, se exhibe por primera vez el 1 de septiembre de 1897. Parece que el empresario de espectáculos Ernesto Vieco organiza un programa que despierta la curiosidad de los capitalinos. Sin embargo, a Colombia esta novedad había llegado unos meses antes, concretamente en el mes de abril. El próximo 14 de abril conmemoraremos los 123 años de la primera exhibición de cine en Colombia, sucedida en el puerto de Colón, de Panamá, en ese entonces territorio colombiano, utilizando un vitascopio, el aparato que Tomás Alva Edison había patentado para competir con el cinematógrafo Lumière. En nuestro país, territorio colombiano, distinto de Panamá, dos ciudades se disputan por un día de diferencia la primera exhibición de cine. Bucaramanga el 21 de agosto y Cartagena el 22 de agosto de ese 1897. Toda esta información, mucho más detallada y mucho más amena, la pueden encontrar en una publicación muy curiosa que rememora todos estos hechos. Se trata de la edición número 88 del suplemento Credencial Historia de la revista Credencial, dedicado en su momento, abril de 1997, a conmemorar los 100 años de la llegada del cine a Colombia. Y esta edición fue posible gracias a que se realizó en ese mismo mes de abril, hace 23 años, el Congreso número 23, perdón, el Congreso número, hace 23 años, el Congreso número 53 de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, FIAF, que organizó la Fundación Patrimonio Fílmico, apoyado por la Cinemateca Distrital, en ese entonces era su nombre, de Bogotá, y la Cinemateca del Caribe, y en ese entonces Instituto Colombiano de Cultura, que después se convertiría en el Ministerio de Cultura. En esta publicación también encontrarán un artículo dedicado a las primeras noticias de las primeras películas que se hicieron en nuestro país, a las primeras exhibiciones, y un artículo dedicado a un personaje que, si bien no tuvo que ver con las primeras exhibiciones que ya les comenté, sí tuvo que ver con la llegada del cinematógrafo, y se trató de Gabriel Ver, un antiguo farmacéutico devenido en camarógrafo de los Lumière, que recorrió el mundo con el aparato, exhibiendo películas y a su vez tomando vistas o haciendo películas que circulaban por el mundo. Desgraciadamente no tenemos constancia de material filmado por Ver en Colombia, pero sí de material que él hizo en México, donde se había desplazado en su periplo. Para ello recomendaría, en estos tiempos de confinamiento, buscar el maravilloso documental Lumière, la aventura comienza,
estrenado en 2016 y dirigido por Thierry Fremont, director artístico del Festival de Cannes y director del Instituto Lumière en Lyon, Francia, que tiene varias piezas hechas por nuestro pionero Gabriel Behr, como repito, en México. Sigo hablando de lecturas, porque el cine llega a Colombia y nos deja una secuela de testimonios y de documentos que van más allá de la simple exhibición de la novedad y pasan a recorrer, a describir y de alguna manera a analizar la gesta de las primeras producciones, y allí tenemos que involucrar a pioneros tanto extranjeros como colombianos. Un libro que me es muy cercano, perdón por lo autorreferencial, pero tiene que ver con este tema, es Tiempos del Olimpia, que como ustedes ven en esta parte, se refiere a la familia italiana Di Domenico y a su empresa Di Domenico Hermanos, después denominada La Cicla. En este libro recogimos los primeros años hasta finales de 1919 de los Di Domenico que llegaron a Colombia, primero como exhibidores de su empresa ambulante, el Gran Cinema Olimpia, después como exhibidores fijos con el Gran Salón Olimpia. Pusieron una cadena de exhibición en el país y en varios países de la región, y también incursionaron en la producción. Tiempos del Olimpia, los Di Domenico. Y tenemos que hablar de una familia colombiana también pionera y relacionada con los comienzos del cine en Colombia. Se trata de los Acevedo. La familia Acevedo, don Arturo Acevedo y sus hijos, desarrollaron durante casi 40 años trabajos de exhibición y sobre todo de producción, algunas ficciones y sobre todo noticiero. Y ese trabajo se encuentra recopilado, seguido y analizado en dos textos muy importantes, Acevedo e Hijos, publicado en el cuaderno número 2 de la nueva época 2003 de la Cinemateca Distrital, Cinemateca Hoy de Bogotá, que hace una selección juiciosa de un texto más completo, Hechos colombianos para ojos y oídos de las Américas, de las historiadoras Cira Inés Mora y Adriana Carrillo, que obtuvo una mención en el premio de ensayos del Ministerio de Cultura. En la mirada a nuestro cine, a los comienzos de nuestro cine, a la llamada época del cine silente, puesto que nunca fue mudo, tenía acompañamiento, tenía efectos como en el resto del mundo, quiero destacar el estudio Miradas esquivas a una nación fragmentada de Nazli Marigit López Díaz, también premio de ensayo histórico, teórico o crítico sobre cine colombiano de la Alcaldía de Bogotá. Allí Nazli hace un análisis juicioso, pormenorizado y en esta época también pionero. Este texto data del 2005, de lo que fue los comienzos de la producción cinematográfica colombiana. Hay dos cuadernos del cine colombiano Nueva Época, publicación de la Cinemateca Bogotá, que nos puede dar una visión panorámica, de lo que fue el desarrollo de nuestro cine durante la primera mitad del siglo XX, y son dos cuadernos denominados Extranjeros en el cine colombiano, el 7 y el 8 del año 2005, y que ustedes encontrarán seguramente en línea dentro del catálogo de la Biblioteca de la Cinemateca de Bogotá. No quiero dejar de mencionar
tres textos, perdón, cuyos primeros capítulos nos pueden guiar con muy buen juicio, no solamente en la descripción y en la narración, sino, repito, en el análisis de los comienzos, lo que llamaríamos las postrimerías del cine colombiano. Uno es el inicio del catálogo Acción Cine en Colombia, exposición que se presentó en el Museo Nacional y que curó Pedro Adión Zuluaga y que acompañó de un texto, que es este hermoso catálogo, cuyo, repito, primeros capítulos se refieren a esta primera época del cine colombiano. Asimismo, el trabajo, sin embargo, Colombia, ensayos críticos sobre cine y cultura colombiana, de la experta en patrimonio audiovisual, doctora en literatura, investigadora, analista y crítica Juana Suárez, cuyos primeros capítulos también se refieren a los comienzos de nuestro cine colombiano, y en particular tanto el texto de Pedro Adrián, Acción Cine en Colombia, como el de Sin embargo de Juana, y este tercero del escritor y crítico Hugo Chaparro Valderrama, Álbum del Sagrado Corazón del Cine Colombiano, tiene que ver con esta época y tiene que ver con un título fundamental, lastimosamente desaparecido de nuestros archivos, pero vital en el análisis no solo de la historia de nuestro cine, sino de la historia de nuestro propio país, como es la película El drama del 15 de octubre, realizada por los Di Domenico sobre el magnicidio, el asesinato del líder liberal Rafael Uribe Uribe. Una recomendación penúltima, todavía tengo una más, es un libro que también fue producto de becas de investigación, de premios de investigación, Las travesías del cine y los espectáculos públicos, Colombia en la transición del siglo XIX al XX, de la historiadora santanderiana Angie Rico Agudelo, también premio de investigación de la Cinemateca de Bogotá, y que tiene una juiciosa incursión en los archivos de periódicos y de documentos de la época que nos muestran cómo fue el desarrollo de la cinematografía colombiana en los primeros años. Mil disculpas, porque quiero cerrar con una referencia de un texto que no he encontrado en mi biblioteca. Aquí está, estoy seguro, y tengo que continuar la pesquisa, pero que es un texto fundamental por ser de quien es y por lo entrañable de su autor y lo valioso de su legado. Se trata del libro Crónicas del Cine Colombiano, publicado por Hernando Salcedo Silva en el año 81, 6 años antes de su muerte. Hernando siempre fue un impulsor y fue pionero de recuperar la historia del cine colombiano, de las películas y de quienes lo hicieron. Y en ese sentido, este libro contiene las únicas entrevistas que nos llegaron hasta nuestros días de algunos de estos pioneros del cine colombiano, como Pedro Moreno Garzón, que trabajó con los Di Domenico, como Máximo Calvo, autor de La María, y que recomiendo muy especialmente porque son entrevistas que abarcan a personajes que estuvieron vigentes entre 1897, el año de la llegada del cine a Colombia, y 1950. Y otra recomendación un poco fantasmal, no porque lo haya refundido, sino porque no ha aparecido todavía, pero que la quiero hacer en un futuro, es el libro del historiador Yamid Galindo, que también es producto de una beca de investigación de la Cinemateca de Bogotá, cuyos primeros capítulos se ocupan precisamente de esta historia. Se titula La pantalla del pasado, cine e historia en Colombia durante el siglo XXI. Repito, son los primeros 2 capítulos
de este valioso texto los que nos llevarían a ocuparnos de este abril de 1897 en adelante. No está publicado, repito, pero habría que estar atentos para que en épocas post pandemia podamos acceder y disfrutar de él. Y como es tiempo del tiempo, de un tiempo extraño, de un tiempo de encierro, de un tiempo casi que de ensimismamiento y meditación, no quiero dejar de recomendar dos piezas audiovisuales fundamentales para el tema que hoy nos convoca, la llegada del cine a Colombia. Se trata del cortometraje En busca de María, dirigido por Jorge Nieto y Luis Ospina, en el año 1985, con producción, entre otras, de la Cinemateca Distrital, y del documental ya referido a los Acevedo. El anterior es a nuestra primera película de ficción María, basada en el clásico de Jorge Isaacs, y este documental referido al trabajo de los Acevedo, Más allá de la tragedia del silencio, de 1987, producido por la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y dirigido por Jorge Nieto. A propósito, en la página de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, seguramente ustedes también podrán auscultar documentales sobre la saga Di Domenico, algunos clásicos de nuestro cine silente, y enmarcar todas estas lecturas, repito, para tiempos de confinamiento, con piezas audiovisuales interesantes e importantes. Un saludo especial y ojalá puedan acompañarme en estas rutas de lectura provechosa y gratamente.